Robert Parrado, vas a estar en Paysandú, en un rato en la Casa del Partido Colorado ofreciendo una charla. Sos comisario retirado, licenciado en Seguridad Pública y también psicólogo y perito judicial. Sí. Contanos un poco la actividad de hoy, de qué se va a tratar. Mirá, la idea es hablar de la seguridad pública tomando como punto de partida la LUC, en realidad, para desde ahí analizar todo lo que se puede hablar de materia de seguridad que impacta allí, qué cosas se tomaron, qué falta, qué sobra, qué nos conviene tener a nivel país. Y en definitiva tener como un acercamiento un poco más técnico, que es un poco lo que me sedujo de la invitación del amigo Miguel Bacaro, que es darle un toque distinto, no quedarnos en el copete, en la frase, un aplauso a un lado, un aplauso al otro, sino meterle un pienso, que creo que es lo que se necesita en esta materia, ¿no? La LUC en líneas generales, ¿cómo trata el tema de seguridad a tu criterio? Mira, yo la defino la LUC como una ley con sentido práctico, porque logró ver un montón de necesidades que se tenían a nivel de la operativa policial, e hizo algunos agregados que impactan allí, en el llano, que sirve como punto de partida, como base para edificar sobre ello un montón de realidades más que sin duda hay que atacar, desde lo que es la prevención social del delito a la capacitación del personal, a otro tipo de respuestas, a organizar la estructura de una manera distinta. Yo creo que hay muchas, pero muchísimas cosas para hacer. Y desde el punto de vista práctico, la aplicación de la LUC en estos... Es que ya está funcionando, sí, ha dado año y medio más o menos. Sí, mira, a mí me parece que ha tenido muy buenos resultados. Por ejemplo, has encontrado gente requerida que si no hubiese estado la LUC no la encontrás, que es requiriendo un documento, teniendo la oportunidad de esa cercanía e inmediatez que te da la actividad policial. Si no la tenés, vos perdés desde el apoyo y la buena onda del policía dúctil a los aspectos relacionados al delito, ¿no? O sea, vos cuando parás a una persona no tiene documentos, hasta podés trasladarlo a la unidad para hacer una verificación de la identidad, o porque puede estar vinculado al hecho y se da cuenta la justicia, y es en criollo un ratito que te adelanta un montón en una situación delictiva, ¿no? Estás investigando. Yo creo que eso no se puede perder. Históricamente fue así, no tiene ninguna ciencia, digo. O sea, cuando trabajabas con un juez, el juez te decía sigue investigando, vos le dabas noticias, vos lo que tenés que hacer es recomponer la información. Es como que parece que perdimos el hilo de la historia en materia de seguridad pública. Todos los días empezamos de cero. Sí, son los temas junto con el empleo de la seguridad de los que más preocupan a la preocupan sociedad, y se ¿no? mantienen. Yo le decía a Miguel, digo, sí, cambia el orden, ¿no? En algún momento sí, cambia se cambia de orden, pero en realidad los temas son más o menos los mismos. O sea, estás debatiendo qué es bueno, qué es malo, qué es regular, qué hacemos, dónde nos paramos, más patrulleros, más cantidad de policía, reformulamos, desmontamos estructuras, montamos estructuras. Es uno de los grandes temas que creo que como Estado serio que somos y que tenemos que ser más, necesitamos tener un plan de seguridad pública que perdure, pero ahí obliga a que todos los actores del espectro político y la ciudadanía entera entienda que es como la educación y como la salud, son lugares donde vos tenés que tener claro y bien definido toda una ruta de trabajo que nos asegure que nuestros hijos, nuestros nietos cosechen los resultados de una buena política en materia de seguridad, y que además tengamos la capacidad de ser dinámicos en la atención, porque aparecen desde nuevos delitos, o sea, nuevas modalidades, a situaciones muy diversas en materia delictiva, y tenés que estar al día. Eso implica elevar las condiciones de ingreso, mejorar la selección, recuperar experiencia perdida, tenerle confianza a una institución de las más viejas del país, creer en el sistema de justicia, confiar en nuestros políticos. O sea, que cada uno de nosotros le ponga lo mejor de uno para salir adelante. Ahora hablábamos con algo que me había olvidado, conversando con otro medio, la experiencia. Ustedes tuvieron algunas dificultades, por ejemplo, acá a nivel local, que se va un poco en la luz, pero que de alguna manera debería también haber entrado en modalidades de trabajo, ¿no? En un país chiquito hay que optimizar los recursos. Y me acuerdo que hace unos años atrás hicimos una experiencia con boliches nocturnos,
Pero, ¿qué hicimos? Iba a la Junta Nacional de Droga, iba al INAU, iba al Ministerio Interior, que iba yo representando, iba gente de Inspección General de la Intendencia en ese momento de Montevideo, gente de la Comisaría de Menores, bomberos. Había todos los recursos en un acto. Llegabas a un boliche, por ejemplo, nocturno, y le pedías los permisos. Podías verificar si estaba habilitado bombero, si había habido algún incumplimiento o modificación desde el permiso. Yo no tenía por estatuto como policía la posibilidad de decir abrime esa puerta, pero el inspector general sí, que no era menor, porque vos podías detectar irregularidades dentro del sistema. Son esas pequeñas cosas que te permiten entender algunas realidades y abordarlas de manera transversal, donde todos los actores aporten. Pero después eso lo perdemos, porque después tenés mucho actor público que tiende a pensar el Estado como inciso, como espacios estancos, y de repente un inspector de tránsito, un inspector general, un policía, un control de salud pública en un determinado lugar puede detectar debilidades con una formación básica, de la misma manera que nos dan primeros auxilios, y podemos salvar una vida, no importa la función que tenga, puedas hacer fluir la información para que otros actores puedan cumplir con su tarea con información que viene hasta de canales oficiales de intervención en otras áreas. Y eso creo que es un debe, y no está en la LUC, pero tiene que ver con la capacitación que nos tenemos que dar, porque yo me centré en seguridad, que es lo que uno maneja, pero la seguridad pública no es solo la policía, es el Poder Judicial, es Prefectura Nacional Naval, hoy por hoy los militares en los 20 kilómetros de nuestras fronteras, todo lo que se hace en el sistema de justicia, es el Ministerio de Desarrollo Social, es salud pública. ¿Qué cambios observás con el cambio de gobierno en el 2000, hace un par de años casi? Mira, yo te digo que en materia de seguridad lo que logró Jorge Larrañaga en el arranque fue algo que nosotros planteábamos intensamente, ¿no? Que era devolverle la confianza perdida a la Policía Nacional. Una policía que de alguna forma, por cuestiones que esa mochila no la debería tener ni la policía ni otras fuerzas hoy por hoy, que son como atávicas, que tienen que ver con realidades históricas, que no son las que nos toca vivir a nosotros. Y él de alguna manera abrazó al sistema policial, estuvo cerca, cumplió con ese rol histórico que lo habrás escuchado alguna vez, que decía de ser el primer policía, o sea, estar ahí. Prevención, disuasión y represión. Lamentablemente Jorge Larrañaga fallece, llega Heber y Heber arranca de nuevo. Porque es como que yo venga a tu lugar de trabajo, me podrás explicar, pero no es lo mismo arrancar porque tenés que... Es lo que nos llamamos en psicología inducción, te tengo que preparar para entender cómo vas a funcionar en un determinado lugar, por más buena onda que tengas. Entonces yo creo que eso funcionó de una manera que dio resultado por la motivación en el personal. Y creo que de alguna forma la LUC, con algunas de sus normas, le permitió sentirse más tranquilo y acompañado desde el punto de vista jurídico también a la policía, lo que obliga a soñar con mucha más capacitación y con mucha más formación permanente, porque esta policía es la policía que tenía Bonomi también. Si de alguna forma la criticaste, no es apago la luz, la prendo y vuelve a cambiar todo, o todo es como uno cree. Y a mí me sorprende que se cuestione tanto a la policía cuando es la policía que se formó con quienes cuestionan a la policía. Digo, es como... Y ahí es técnico puramente, porque yo fui muy crítico al punto de denunciar a un jerarca y que fuera procesado y una persona que no tenía título, que tenía que ver con los ingresos, y acá creo que hay varios que les cae el sallo de distintos lugares, ¿no? De distintos partidos, que no se preocuparon en reclamar auditorías de los ingresos de la Policía Nacional, que no es menor. ¿Me entendés? O sea, creo que ahí tenés un tema a trabajar intensamente. El interior es bastante olvidado en ese sentido, llega todo más tarde. No tenemos estudios de cada departamento. Cuando digo no tenemos estudios, lo puede tener el jefe de policía local, pero no tiene la autonomía de analizar y de reclamar. Reclamar sí, pues las pide, pero ¿qué cantidad de vacantes tenés? ¿Cómo es la formación? ¿Cómo se da? ¿Qué heredó? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos no tiene? Yo qué sé, tenés una torta de cosas.
Sí, recuerdo cuando asumió la calle Pou, el primer día o el segundo se citaron A todos los jefes de policía. 19 jefes de policía, sí. Creo que es un mensaje, son Claro, señales, ¿no? sí. Es como diciendo, bueno, estoy acá, los estamos respaldando. Eso implica una doble obligación, ¿no? La que tenés por la función, pero de última, estoy acá observando también, ¿eh? Estoy viendo que su trabajo tiene que ser bueno, tiene que ser de excelencia. Sí, sí. Otro de los temas que te vas a estar refiriendo en la charla de hoy, Sí. que es la que invita a la lista 22.000 del Partido Sí. Colorado, que aquí lo tiene a Miguel Vaccaro como principal referente, es la realidad de las cárceles. Sí, gran es un tema que no está en los primeros, en la agenda pública, pero que es realmente muy Y lo que preocupante. pasa es que nuestra sociedad es bastante hipócrita en ese sentido, ¿no? Porque nosotros tendemos a no mirar hacia dentro de las cárceles, nosotros... mira, la persona privada de libertad o las cárceles es como tirar un boomerang, sabiendo que te va a pegar en la frente, si no tenés claro lo que vas a hacer dentro de las cárceles. El proceso típico es: ingresa un delincuente, empieza un proceso que le llama progresividad, hay que habilitar, rehabilitar, y se supone que trabajamos para la reinserción, que con ese objetivo lográs evitar reincidencias o reiteraciones de delitos. El nivel es altísimo de reincidencia y de reiteración en Uruguay, ¿no? La verdad que el resultado no es bueno. Entonces, cuando uno trabaja pensando en las cárceles, tiene que pensar en qué dispositivos institucionales tenemos. Si yo te mando a hacer una tarea sustitutiva en la prisión, no puede ser solamente ir a barrer una plaza o pintar una escuela o ir a firmar una vez por semana seccional. Capaz que precisamos propuestas más operativas, entiéndase, justicia restaurativa, manejo de la ira, aprender a manejar. Hay una torta de cosas, no se hacen. Cuando se incrementa una pena, tenemos que pensar también qué es lo que vamos a hacer con la gente que tiene privada de libertad. Entonces habría que replantearse algo que estamos hartos de decirlo, aunque sea como experiencia piloto: microcárceles, para atender delitos en función de la génesis que llevó a la persona a estar ahí, desde violencia doméstica a temas del tránsito, a abuso sexual, a rapiña, a hurto. ¿Por qué? Porque desde ahí voy a ir directo a algo que te genera, más allá que el que está en la ruta criminal puede tener diversidad de acciones criminales, pero tenemos que empezar a pensar con cabecita mucho más afinada para lograr después en el futuro que esas personas vuelvan a la sociedad, y ahí nosotros jugar seriamente, que siempre de verdad tenemos que tener un brazo tendido, que no puede quedar nadie en el camino, absolutamente nadie. Y eso creo que nos cuesta un poquito cuando hablamos de cárceles. Es uno de los lugares más olvidados habitualmente, más allá que cada gobierno viene con una idea: descomprimimos las cárceles, plan dignidad ahora. En su momento Stirling preocupado también porque tenía hacinamiento, hubo motines, acuérdense del incendio de Rocha. Tenés mil historias. Y yo que sé, una bien tontita, nunca vamos a tener habilitado por bomberos las cárceles, como no tenés un montón de lugares en el estado. Pero ¿qué quiero decir? Vamos a ponerle lo mejor. Lo mejor está en las cárceles. Hay mucho compromiso en el funcionariado de las cárceles, sin duda. No obstante eso, tenés el tema adicciones, el tema corrupción, aparecen un montón de situaciones que vas a tener que abordar. Eso implica ponerlo en una matriz de trabajo y empezar a generar respuestas que van mucho más allá de lo que hablamos. Perfecto, de mi parte. Perfecto. Muchas gracias No, por al revés, este a vos tiempo. por la atención, que te agarramos tarde además.